que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Y reciba la bendición del Altísimo, la paz Yes. que sobrepasa todo entendimiento. Bienvenidos a Más que Domingos, donde la fe no termina, apenas comienza. More than Sundays. Where faith doesn't stop on Sundays, it's just starting. It's just beginning. It's beginning. Lo tenemos que decir en inglés también porque tenemos una iglesia también dentro de nuestra iglesia americana que habla inglés, solo inglés. Una comunidad de habla inglés. Maravillosa que amamos, que habla inglés, por eso ponemos los subtítulos, ¿verdad? Aquí abajo, para que ellos también puedan ser partícipes de este podcast en su idioma. Y es hermoso ver el cuerpo de Cristo en todas sus manifestaciones. Tenemos hasta alguien un esquimo. Sí, alguien de Alaska. De Alaska. Nativo de Alaska. Nativo. Y es una persona maravillosa que amamos mucho. Se llama Daniel. Así es. Así que nada, a todos los que nos están mirando, la gracia y el favor de Dios sea sobre sus vidas. Bienvenidos a un episodio más de Más que Domingos. Y hoy queremos hablar sobre un tema que comenzamos en la noche de ayer, en nuestra celebración, hablando sobre la responsabilidad de los hijos. Yes. La responsabilidad de los hijos. Creo que ese va a ser el tema más que... Sí, un pequeño resumen tal vez de lo que hablamos el domingo, es que cuando somos llenos del espíritu de adopción, o sea, el espíritu de hijo que nos hace hijos de Dios, la obediencia se nos es revelada. Mucha gente, y a mí me gusta hacer la distinción porque hay una clara distinción. Déjame explicarme. En Hechos hay un momento donde Felipe está predicando la Samaria. Y la gente en Samaria está recibiendo la fe y recibiendo el mensaje de Jesucristo. Y ellos, ¿verdad?, reciben y creen en la fe y están recibiendo la salvación y están siendo bautizados en agua. Pero había un factor que les faltaba. Entonces Felipe le escribe a los apóstoles, ¿verdad? Felipe era un discípulo, pero en ese momento le escribe a los apóstoles que eran discípulos de Jesús, a Pedro y a Juan, para que vinieran y les impartieran el bautismo del Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan van a Samaria, ven todo el avivamiento que está sucediendo, todo el mundo está siendo bautizado en agua para arrepentimiento. Y creemos en Romanos por este estudio de que el bautismo en agua, nosotros nacemos de nuevo y tenemos nueva naturaleza y creación. Y entonces ellos imparten el bautismo en el Espíritu Santo, que en Romanos 8 estamos hablando que es el espíritu de adopción. Yes. Entonces mucha gente creen y son bautizados en agua, pero no se les ha revelado la obediencia al Padre. Por lo tanto, una evidencia de que estás bautizado en fuego y en el Espíritu Santo, una evidencia íntima y más profunda, es que el simple hecho de que dices esta frase muy cliché y común de que quieres hacer la voluntad o deseas hacer la voluntad del Padre. El hecho de que tienes ese deseo ardiente en tu corazón es clara evidencia de que ya eres bautizado por el espíritu de adopción. ¿Y qué tal si entramos un poquito más al detalle sobre esta realidad? Yes. Porque ayer, ¿verdad?, se tocó por encima, se predicó sobre el tema. Cualquier persona que quiera puede ir a YouTube y ver el mensaje. Y el servicio completo. Pero, ¿qué tal si nos adentramos en eso del espíritu de adopción? El espíritu de adopción viene con unas responsabilidades, ¿verdad? Así es. Y lo que queremos, ¿verdad?, es hablar y entrar en esa realidad. Nosotros como iglesia lo hemos llamado hijosidad, pero, ¿verdad?, porque está la palabra paternidad que tiene que ver con la responsabilidad de los padres, pero en español no hay una palabra, ¿verdad? En inglés la llamamos sonship. Y esa palabra sonship, ¿verdad?, viene con unas responsabilidades. Y vamos a de manera
sabia tratar de llevar cada punto sobre lo que es la responsabilidad de los hijos. Quiero decirles que Jesús nos mostró esa responsabilidad. Estaba hablando también el domingo de que Juan el Bautista decía: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que no soy digno de desatarle las sandalias, él viene para bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, que en este contexto, definiendo que el bautismo en el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu de adopción, la llenura del Espíritu de Hijo de Dios, quiere decir que todo el ministerio de Jesús era basado en el bautismo en fuego, o sea, en la revelación de la responsabilidad de un hijo en respuesta al amor y la paternidad de Dios. Eso es así. Porque siempre es en respuesta, no es en control, ni en intimidación, ni en miedo, es en deleite, es en respuesta a su amor. Al amor del Padre. Al amor del Padre. Así que vamos a entrar primero, queremos decir que la primera responsabilidad como hijos de Dios es que tenemos identidad antes de función. La paternidad de Dios nos da un nombre antes que una tarea. Nos da una identidad antes de un job description o una descripción de tareas para hacer. Exacto. La paternidad de Dios me hace hijo, y nuestra primera responsabilidad no es hacer, es ser. Vivir desde la certeza de que somos amados por el Padre. El bautismo de Jesús en las aguas. Cuando Él sale de las aguas, dice que la palabra que se abrieron los cielos y Dios dijo desde los cielos. Él no dijo: este es mi maestro amado, o mi Mesías amado, o mi libertador amado, o mi cordero amado, o mi perdón amado o revelado. Él no dijo muchas de esas cosas. Jesús no había hecho ni un milagro ni predicado una palabra. Él dijo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Por lo tanto, la complacencia de Dios no la experimentamos por las cosas que podemos hacer para Él, las experimentamos cuando estamos cimentados en nuestra identidad de hijo. Yes. Ahí es que experimentamos la complacencia de Dios, cuando somos hijos y desde nuestra identidad de hijo hacemos. ¿Me entiende? Primera Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan 3:1. Así que Dios nos está bendiciendo con ser hijos. Es un privilegio. Es un privilegio, una bendición. Ser hijo, ¿verdad? Y eso es parte de Él ser Padre, de ser nuestro Padre, pero es una responsabilidad. Exacto. ¿Verdad? El adquirir y funcionar bajo hijo, ¿verdad? Sí, no hacemos para ser, somos, por lo tanto hacemos. Sí. Pero tenemos una tendencia, muchas personas, por la religiosidad, a hacer, y eso me hace. No, y también no solamente la religiosidad, pero una mentalidad cultural también. Yo tengo que hacer, yo tengo que tener ese título, yo tengo que trabajar tantas horas, tanto dinero para ser alguien. Guiado por el performance, por lo que yo pueda hacer, por mi desempeño. Apariencia, desempeño, exacto. Y eso, frente a los ojos del hombre, pues me da un standing, pero delante de los ojos de Dios, Él lo que espera es que yo sea hijo. ¿De qué vale ganarme el mundo y al fin no ganarme la salvación, la vida eterna? Perder mi alma. Así que tenemos que tener ese enfoque de que yo soy, usted es hijo o hija de Dios. Y eso es lo más importante y lo que debe centrar su vida. Así es. En esa realidad de quién es. Y no se ambicione por la mentalidad de obtener o tener algo o hacer algo para ser
encuentre consuelo, encuentre satisfacción y llenura en la verdad de que ya eres hija o hijo de Dios. La complacencia de Dios está accesible para ti, no tienes que hacer para agradarle, solamente eres y ya le agradas. Y desde ya el Señor te dice: eres mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Dios no está molesto contigo, no está molesto, sino que Él está celebrando quién eres. Así es. En Él. Así es. Segundo punto se encuentra en Efesios 5:1, que dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Y eso me habla que dentro de mi responsabilidad como hijo reflejar al Padre, su carácter, quién es Él. Como hijos tenemos la responsabilidad de reflejar el carácter del Padre en nuestras acciones. Sea cual sea, Él tiene muchas características en su carácter, ¿verdad? Y una de ellas es, ¿cuál? La bondad, el amor. La bondad, el amor y el ser generoso. Oh, generoso, Su generosidad. Y eso es algo que Daniel quería hablar, ¿verdad? Un rato sobre eso, porque eso es una característica maravillosa de nuestro Padre. Lo que sucede es que hay algo bien bonito cuando reflejamos el carácter generoso del Padre. Por tanto, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabe? Fue una respuesta de tanto amor que Dios tuvo, que desde ese amor Dios dio a su Hijo. Y entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que reflejar esa característica. El Padre dio a su Hijo por amor, su Hijo dio su propia vida por amor. Y nosotros como hijos también tenemos que dar de lo que tengamos, de lo que nos salga por un deseo y una intención de amor. Si se trata de dar nuestras vidas, como alguien bien renombrado en la cultura recientemente dio su vida por amor, asimismo nosotros tenemos que dar nuestra vida o lo que tengamos por amor, porque reflejamos el carácter del Padre. La verdad, y no solamente la generosidad, el amor, la misericordia, la verdad, la justicia, todas esas cosas. Todo lo que hacía a Jesús es lo que tenemos que modelar. Fíjate que la palabra no me dice imita al concilio o imita a alguna empresa o la celebridad o alguna celebridad, como muchos jóvenes hoy en día están imitando a alguna celebridad para lograr aceptación. Y en la realidad es que muchas veces estamos imitando por sentir la aceptación de un grupo, de alguien. Dios no me mandó a imitar a cierto grupo de personas, Dios me mandó a imitar a Jesús. Sean santos porque yo soy santo. Santidad no es perfección, es estar tan cerca de Dios que me parezco a Él. Hubo un momento que yo estaba orando y mientras estaba orando yo le pregunté al Señor, me vino esta realización de que Juan el Bautista era el primo de Jesús, biológicamente. Y en ese momento yo le dije: Señor, si Juan Bautista quería conocerte a ti, él solamente tenía que tomar tiempo de calidad y de conversación y de preguntas con Jesús, que es su primo. Él solamente tenía que pasar tiempo con su primo. ¿Por qué él tuvo que ir al desierto? ¿Por qué tuvo que comer miel y langostas y ir al desierto? Si él quería conocerte en realidad, él podía sentarse con su primo y hablar. Y tener una conversación, claro. Claro, y de momento Dios me dijo, lo que pasa es que él tuvo que conocer al Padre para que cuando viera el Hijo reconociera los rasgos del Padre en el Hijo. O sea que cuando él viera a Jesús, él podía identificar al Dios que conoció en el desierto y decir: este es del que yo estaba hablándoles. Así que igualmente nosotros, ¿sabe? Necesitamos pasar tiempo con el Padre para reflejar al Padre y que la gente pueda identificar: oh, espérate, estos rasgos yo los conozco, son de Dios, son de su Padre. Así que no representamos una empresa ni una institución, sino al Dios vivo, al Dios vivo y eficaz. Así que nosotros creemos que
aquel que se llama hijo imita al padre. Así es. Número 3, una responsabilidad como hijos es que vivimos en obediencia confiada. Confiamos, por lo tanto obedecemos. El hijo que reconoce la bondad del padre responde en obediencia. Eso es algo que tú tocaste ayer y tomaste también al principio de este podcast. El ser hijo no es rebeldía, no, sino rendición. Yes. Sujeción, entrega, sumisión desde la confianza y un deseo y amor puro. Sí, yo me someto porque yo confío en mi padre. Ahí está, eso es. Nos sometemos porque confiamos. Yo me entrego y entrego mi voluntad porque confío en la de él. Cuando no hay sumisión es porque no hay confianza. Y eso es otra línea que podemos usar para matrimonio y todas esas cosas. Pero la realidad es que yo me someto a mi padre y me entrego por completo y aún rindo mi voluntad porque confío que su voluntad es mejor. Perfecta, es mejor. Yes. Es mejor que la mía. Y cuando yo confío en que su voluntad es mejor que la mía, obedezco. No me pesa obedecer. El problema es que no confiamos en Dios. Y como no confiamos en Dios, me duele asumir su voluntad y ceder a la mía. Pero cuando yo entiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que es 1000 veces mejor que la mía, entonces se me hace más fácil confiar y obedecer. Hubo un tiempo en donde yo estaba luchando con diferentes teologías, ¿verdad? Cuando yo, que vine de un trasfondo pentecostal tradicional, la perspectiva de Dios era siempre un Dios justo en un trono, que juzga, que siempre está... que es sensible, cualquier cosa que suceda rápido castiga. Y luego entonces en California, en la iglesia en que estaba y en la universidad que estaba cristiana, entonces Dios era un Dios bien padre, bien bueno, que añoñaba a sus hijos y de todo. Y yo tenía esta lucha interna de teología. Yo decía, que no entiendo qué es lo que está sucediendo. Pero Dios en un momento de oración me dijo: cuando entiendes el corazón del Padre, entiendes la soberanía del Rey. Explica eso. Porque cuando yo entiendo las intenciones del corazón del Padre, que son buenas, empiezo a comprender las decisiones soberanas del Rey, ¿verdad? Del Rey justo, que yo no tengo voz ni voto con sus decisiones. Pero no me pesa, ni me intimida, ni estoy mal con él, porque cuando conozco primero al Padre y sus intenciones y su corazón, entonces la sustancia o la intención detrás de sus decisiones soberanas las entiendo y las confío. Y hay mucha gente que fue herida, y no fue por Dios, ni por el Padre, por alguna institución, por alguna iglesia, y se les hace difícil entregar su vida al Señor, entregarse a la voluntad de Dios, nuevamente porque alguien en alguna iglesia, en algún lugar, los hirió de manera incorrecta, los tocó de manera incorrecta, los trató de manera incorrecta. Pero eso no fue Dios. No. Eso fue la institución, eso fue la empresa, donde quiera que fue. Y hoy te queremos hablar de que puedes llegar y de rendirte a un Dios porque te ama y que su voluntad es 1000 veces mejor que la tuya. Sí, así es. Entonces, mira lo que Jesús en Juan capítulo 5, versículo 19 dice: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús confiaba ciegamente en la voluntad del Padre y se convirtió en lo que hoy tenemos de Jesús y conocemos, que es una vida santa, una vida poderosa, una vida que trasciende su tiempo. Yes. Y que es nuestro Dios. Así es. Y nuestro modelo principal, mi hermano mayor. Así es. Otra responsabilidad como hijos es que tenemos la bendición
porque también es una bendición. Privilegio. No solamente es una responsabilidad, es una bendición, es un privilegio de heredar y administrar herencia. Cuando tenemos padres e hijos, hay herencia. Se implica o se deduce que hay una herencia. Así que como hijos, yo soy responsable de administrar esa herencia. Y como herederos no despreciamos ni malgastamos lo que hemos recibido, sino que lo multiplicamos para el reino de Dios. Hay herencias que nos están esperando. Hay herencias que están esperando que los hijos, que los reclamemos, ¿verdad? De hecho, Gálatas habla, el libro, Pablo le habla a los Gálatas, a los de Galacia, y les dice que hay una herencia esperando para que los hijos maduren y la reciban. Wow. Dice que el niño, mientras es niño, está bajo tutores. Pero cuando el padre ve que el niño ya ha madurado, ha crecido, entonces le entrega la herencia. Entonces, ¿cómo crecemos? En la palabra. O sea, que hay herencias que están esperando mi madurez para entonces nosotros poder recibirlo. Eso es así. Wow. Hay cosas que no podemos recibir porque no hemos madurado en Cristo. Ay, pastor, pero yo llevo 20 años, sí, pero quizás lleva un año repetido 20 veces. No has crecido en el Señor, no has crecido en fe, no has aplicado la palabra o no has cogido la palabra y la has aplicado en tu manera de vivir para que te transforme y para que vives de manera diferente. Todavía tienes la forma de hablar de hace 20 años, todavía tienes los mismos versículos que te aprendiste ese primer año, todavía estás viviendo la vida que viviste hace 20 años. Y Dios te está llamando hoy a crecer. A madurar, a coger como una palabra y aplicarla. Mientras más palabras yo aplico, más yo crezco, más yo maduro. Mejor padre, mejor esposo, mejor amigo, mejor persona soy. Así que es importante que entendamos eso en nuestras vidas. O sea, Dios quiere que crezcamos. Esos predicadores de prosperidad que están allá tienen una teología incorrecta. Cuando la herencia solamente es accedida por fe, no por declaración. Sí es por fe, porque sabemos que las herencias están, pero realmente se accesan o son recibidas más bien a medida de nuestra madurez. Eso es así. Wow, eso me motiva a madurar. Motívate. Madura. Motivémonos. Madúrate. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos proviene de. Proveniente de Dios. Y coherederos con Cristo. Wow. Si Cristo es heredero del Padre, yo soy coheredero con Cristo del Padre. O sea que lo que fluye para Cristo también fluye para los hijos. Wow. O sea que no vamos a ir profundo con esto. Hay cosas que Dios el Padre le está dando al Hijo, que el Hijo lo está compartiendo con la iglesia, pero que todavía no lo hemos podido agarrar por nuestra falta de madurez. Porque por nuestra negación a madurar. Wow, Dios mío, ayúdanos, nos negamos Dios. a crecer porque hay veces que tenemos que soltar cosas que creemos que nos gustan o que nos funcionan, soltar cosas que creemos que las necesitamos. Ayúdanos, Dios. Caracteres, cosas de nuestro carácter, nuestra forma de responder a la gente, que creemos que somos así. Sí, que es adecuado. O personalidad, cosas que tal vez pensamos que es nuestra personalidad, no es que yo sea así. Yo soy así, no, y Dios te quiere de manera diferente, punto. Dios, hasta que yo no suelte eso, lo voy a adquirir, todo lo que Dios tiene para mí. Wow. Son cosas que Dios tiene para mí y para ti. Herencia, que lo que estás esperando es que tú madures. Como yo siempre uso este ejemplo. Cuando William Daniel tenía 5 años, yo no podía darle el carro mío para que lo manejara. Porque no iba a saber administrar esa bendición. Ya tiene tanta edad y ya yo le puedo dar mi carro para que vaya y
corre por ahí y maneje por ahí, porque ya tiene la edad y tiene la madurez para eso. Igual nosotros, mi hermano, qué fuerte. Hay cosas que necesitamos, en las cuales necesitamos crecer y madurar para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en herencia. Así que crezca en gracia, crezca en fe, crezca en palabra, crezca en un comportamiento sano, de bendición. Eso me recuerda a una experiencia que tuve hace como una semana atrás, que estaba en ayuno y estaba manejando. Creo que estaba trabajando y estaba manejando. Y de momento yo estaba orando mientras estaba manejando y le decía a Jesús: Señor, yo quiero conocerte. Esa ha sido mi oración siempre, quiero conocerte más profundo. Y de momento yo tengo como que una imagen de Jesús que me viene a la mente y sentía que lo que conocía de Él era nada. Era como si toda mi experiencia y todo lo que yo conozco de Él eran como si fueran un 5%, eran como o 1% de lo que conocía de Él. Y comencé a llorar, arrepintiéndome, porque yo pensaba que tal vez ya conocía mucho de Él y me di cuenta que no conocía nada. Wow. y lloraba por amor, porque yo decía: realmente te quiero conocer porque no te conozco nada. Wow. Hay cosas que todavía necesitamos entender, pero nada, sigamos. Entonces, la próxima responsabilidad como hijos se encuentra en 1 de Juan 4:21. Dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ay, qué difícil a veces se nos hace eso. Y eso habla de unidad familiar, de que Dios nos unió en su familia y somos una familia. Bueno, a mí eso no se me hace difícil. Hay mucha gente por ahí que ahí se le hace difícil. Entonces, un verdadero hijo no compite con sus hermanos. Ajá. Wow, di eso otra vez. Que un verdadero hijo no compite con sus hermanos, sino que vive en unidad. Wow. Sí, no compite, no está en competencia, no está con sus hermanos, no lo ve, no hay esa envidia o esos celos o esa, ¿sabes? No hay competencia. De hecho, estoy llamado a cuidar a mi hermano, a celebrarlo, a llorar cuando llora, a reír cuando ríe, mi hermana, a mantener la armonía. Tengo que amarlo, amarla. Muchas veces no tenemos la misma forma de ver sobre algunos perspectivas temas, o cosas políticas, pero eso no importa. Asuntos teológicos, pero eso no significa que voy a criticarlo ni a darle por donde le duele, como dicen por ahí. Sino que voy a sanarlo, a levantarlo, a celebrarlo, a regocijarme, a llorar cuando llora, a estar presente en sus momentos buenos y sus momentos malos. Estar dispuesto a sanarlo o a sanarla cuando está necesitado o necesitada. Entonces, hermano, no somos islas. Hermano cristiano, hermano que me escucha, no somos unas islas. No estamos independizados unos de los otros. Nos necesitamos. De hecho, lo vamos a leer pronto en Romanos, una parte donde Pablo dice que es mejor estar dispuesto a estar en desacuerdo que estar en división. Totalmente de acuerdo. Si tuviéramos la revelación correcta con respecto al cuerpo de Dios. Así es. Al cuerpo de Cristo. Eso vamos a hablar pronto. Tengo mucho que decir sobre eso, pero sigamos. La revelación correcta del cuerpo de Cristo, que ahí habla lo que tú dices: separado de ti y separado de mi hermano, no voy a poder funcionar correctamente. Mira, no voy a ser efectivo. Chris Vallotton dice en muchos de sus libros, él lo repite, él dice: él pregunta, ¿cuántas veces se ha dividido la iglesia protestante? Hasta el día de hoy todavía se está dividiendo. ¿Y cuántas veces se ha dividido la iglesia católica? 2 veces. Entonces él dice, ok, ¿y cómo le llaman la iglesia protestante a sus líderes? Pastores. ¿Y la iglesia católica a sus líderes? Padres. Él dice, ok, yo no estoy muy de acuerdo con los católicos, pero ¿qué tal si ellos tuvieron eso bien? Donde la iglesia no se reúne alrededor de un predicador tratando de evaluar su estilo o su manera de predicar. Lo tuvimos mal como protestantes. ¿Qué tal si los católicos lo tuvieron bien, donde se reúnen alrededor de un padre? Con su
faltas. Con sus faltas y errores. Tiene cierta... Y por eso es que los católicos a veces son bien estrictos, pero es porque se reúnen alrededor de una familia. Hay una revelación ahí que ellos lograron obtener que todavía nosotros no lo podemos obtener. Y si yo le llamo padre a alguien que yo lo veo como un mentor, como alguien que tiene una autoridad, comienzan a criticarme que no tenemos padres. Que si los padres espirituales del diablo, mira, eso es bíblico. Eso es bíblico. Mira, Pablo muchas veces dice, mira, Timoteo o Tito son mis hijos. A Filemón en su carta le habla de un ex esclavo de Filemón y le dice, en la prisión él se convirtió en mi hijo en la fe. Pablo le dice a su iglesia, no sé si fue en Corintios o tienen asignación, le dice, ustedes tienen muchos maestros, que eso está bien, pero tienen un padre que soy yo. Un padre en la fe. Nos estamos yendo por otro lado, porque sacan de contexto el versículo donde Jesús dice que solamente tenemos un padre que es Dios. Que no digan a la gente que los llamen padre a los discípulos. Jesús le dijo eso a los discípulos. Sí, pero es fuera de contexto, pues estamos refiriendo a los fariseos y al orgullo y al control también, a la manipulación que ellos querían tener, tú sabes. Dicen, no los llamen de esa manera, porque entonces lo que quiere es cortar ese orgullo en los discípulos y mantenerlos humildes. Sí. Pero de que esa relación de padre e hijo existe, también sí existe. Y es una realidad en la fe porque es bíblica. Sí, pero vamos a retomar de la responsabilidad de hijos con nuestro Padre Celestial. Y no con nuestros padres terrenales ni nada, con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, porque somos hijos y como hijos tenemos responsabilidades. La próxima responsabilidad se habla de una continuidad generacional. Ahí está, amén. La paternidad de Dios no se detiene en nosotros. No se multiplica. Como hijos estamos llamados a engendrar y discipular a otros y a crear otros hijos de Dios. La hijosidad o la responsabilidad como hijos de Dios se multiplica. Se extiende entonces la paternidad de Dios a las siguientes generaciones. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, id y hacer discípulos. Se multiplica. Id y hacer discípulos. Se multiplica. Un hijo se multiplica. Un seguidor, tal vez no tanto, pero un hijo se multiplica. Conoce el amor de Dios y lo extiende. Y lo multiplica en otros. Lo lleva a que otros también lo experimenten. Y experimenten el amor del Padre. Así es. Y eso es poderoso. Y es una responsabilidad que tenemos como hijos a multiplicarnos. Yes. Yo espero nietos de Daniel. Claro. Espero nietos de Ana Camila. Claro, yo también espero hijos y nietos también. Le dije a mi esposa el otro día, nietos. Yo estoy ready para los nietos. Tataranietos. Ok, vamos, suave. Yo estoy ready para los nietos, le dije a mi esposa el otro día. Pero, porque la vida, cuando hay vida, hay multiplicación. Hay crecimiento. Hay generaciones que se multiplican. Entonces, una iglesia que tiene vida se multiplica. Eso está hasta en la ciencia, en la célula. Una célula que solamente está por sí mismo muere, sino la célula tiene que multiplicarse hasta formar y crear un ser vivo. Eso es vida, eso es la función de la iglesia. Como hijos nos multiplicamos. Y ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos manejando como iglesia. Y último punto, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de representar el reino de Dios en el mundo. Yes. Ser hijos no es un título privado, sino una responsabilidad pública. Si eres hijo, que se te vea. Así es. Repito eso. Repítelo. Si eres hijo, que se te vea. Si eres hija de Dios, que se te vea. Que la gente
lo sepan. Ya eso de ser cristianos a la secreta o cristianos que la gente no sabe que son cristianos, eso tiene que parar. La gente tiene que conocer, ay, que me da lástima, que me da pena, que me da miedo. Timidez. Ya lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado poder para representarlo correctamente. Para eso tienes el Espíritu Santo, para representar a Dios aquí en la tierra. El mundo se tiene que enterar que eres cristiano. Jesús mismo decía que lo que Él está predicando es de lo que Él ha visto, lo que Él lo que está representando, expresando, manifestando, predicando, es lo que Él ha experimentado y ha visto de su reino. Y entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos, porque lo que se mueve en nuestra casa es lo que vamos a representar afuera. Eso es así, porque si yo soy hijo de Dios, algo del Padre se me tiene que manifestar. Así es. O sea, yo tengo que mi hijosidad o mi condición de hijo se debe manifestar en cómo yo trabajo, en cómo yo sirvo, en cómo yo lidero, en cómo yo hablo, en cómo yo me conduzco. Así es. Eso es parte de mi integridad. Así es. ¿Verdad? Delante de Dios y en la sociedad. Yo soy una persona íntegra, soy el mismo en la presencia de Dios y allá afuera. También, lo mismo. Soy la misma persona, esa integridad debe ser, ¿verdad? Porque soy hijo. Yes. Soy hijo de Dios, eso se tiene que manifestar. Mateo 5, 14 al 16 dice, mas vosotros sois la luz del mundo. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en los cielos. A mi Padre, a tu Padre que está en los cielos. Yes. Cuando la gente me ve operando en el reino y me ve caminando y viviendo para Dios, mi Padre, tu Padre, vuestro Padre es glorificado. Yes. Así que para eso es que vino el espíritu de adopción. Yes. Y ya nos llama, y de nuestra alma clama, de nuestro interior clama y decimos, Abba, Padre. Abba, Padre. Porque ya tenemos Padre. Ya no tenemos un espíritu de orfandad. Ya no somos huérfanos. Es otro espíritu. Y esa gente que vive bajo el espíritu de orfandad vive bajo el deseo de la aprobación, queriendo, ¿verdad?, agradar al hombre por encima de agradar a Dios. Teme al hombre. Tiene miedo al hombre, teme al hombre. Pero nosotros los hijos de Dios no tenemos miedo. Confunde qué es la honra al hombre con un temor al hombre por un espíritu de orfandad. Yes. Y nosotros tenemos el espíritu de adopción. Yes. Y tenemos donde hay libertad y acceso al Padre nuestro. Siempre. Padre nuestro. Fíjate que la paternidad nos habla de lo que Dios es. Y la hijosidad o la responsabilidad como hijo nos habla de cómo respondemos a esa paternidad. Yo creo que tú hablabas al principio, es cómo respondemos. Es la respuesta. Es una respuesta de amor. A su paternidad, a su realidad en nosotros. No es un control ni es una responsabilidad de amor al Padre y lo que Él ha hecho con nosotros. Para terminar, ser hijos de Dios es un privilegio, pero vivir como hijos de Dios es una responsabilidad. Está buena esa. Está bien buena esa. ¿Lo repito? Sí, repítelo. Ser hijos de Dios es un privilegio. Vivir como hijos de Dios es una responsabilidad. Wow. Así que, si quieres decir algo más. No, pienso que eso es todo. Pero qué poderoso. Sí. Qué poderoso el hecho de que somos hijos. Es más que un título que llevamos. Hay una revelación maravillosa detrás de ser hijos. Así es. Y es una transformación desde lo más interno hasta lo más exterior de nuestro ser. Que pues a veces puede suceder desde la fe, donde nada sucede, estamos tranquilos y sabemos que somos hijos de Dios,
hasta que, también puede suceder como algo súper externo, donde tenemos una manifestación del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lengua, o comenzamos a brincar y saltar, o correr, o rodar en el piso, o reírnos, o llorar, o gritar. Sucede de las dos maneras. Lo importante y lo esencial es que no sea una experiencia emocional, sino que sea transformadora, donde al final tu deseo es hacer la voluntad del Padre y representarlo de manera correcta. Porque ese es el deseo que afectúa en nosotros el espíritu de adopción. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que si los hijos de Dios tuvieran mayor revelación de su posición como hijos, las cosas fueran diferentes. Yo creo que se está levantando una generación, especialmente entre los Gen Z, que tienen un deseo por Dios impresionante. Sí. Y se están convirtiendo y regresando a Dios de manera con números excepcionales. Y es un tiempo de Dios para estas generaciones. Y si Dios si no, las generaciones anteriores no quieren manifestarlo, Dios va a levantar una generación comprometida con su voz que va a manifestar esa realidad. Así que gracias por conectarse. Gracias. Los amamos. Es siempre traer contenido de bendición para tu vida, que amplíe lo que estamos trabajando en la iglesia. Iglesia Conexión, iglesia maravillosa. Le enviamos saludos también. Y si no tienes un lugar donde ir, en Gerald, Texas. ¿Sí? Localizado en Gerald, Texas. Ahí estamos a las órdenes para bendecirte y para celebrar a Cristo juntos. Por favor, si nos estás escuchando, nos gustaría verte. Nos encantaría verte. Por favor, visítanos en la iglesia. Nos encantaría saludarte, abrazarte, y dinos que nos ves a través de los podcasts. Nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Y si estás lejos, coméntanos, escríbenos, denle like, ¿verdad? Y comparte este podcast con alguien que usted cree que lo necesite. Igualmente comente preguntas para contestarlos aquí. Bueno, la paz de Dios. Nos vemos. Bye bye. He aquí que Dios es mi salvación, en Él confiaré, no temeré, porque el Señor, si el Señor